Hola, buenas tardes. Otra vez soy el hermano Sean Jolie en Chesapeake, Virginia, en Virginia, Estados Unidos, y vengo para terminar la otra mitad del libro de Nehemías. Vamos a estar haciendo una lectura bíblica el día de hoy. La semana pasada hicimos la lectura de Nehemías capítulo 1 a capítulo 6. Esta semana vamos a terminar con la lectura de capítulo 7 a capítulo 13, yo creo que es. Capítulo 7 a capítulo 13 del libro de Nehemías. Ahora, hasta ahora lo que hemos cubierto es que el libro de Nehemías se encuentra después de los libros de Crónicas, después del libro de Ezra, y en este punto, en este momento en la historia de los hijos de Israel, en la historia de la Biblia, bueno, para resumir todo, en Génesis, el libro de Génesis, tenemos la creación, la formación de la nación de Israel. Tenemos en Éxodo lo que es la historia de la salida de los hijos de Israel de Egipto y su liberación del faraón y saliendo de la tierra de Egipto. Luego tenemos a Levítico. Levítico, parte de Éxodo y Levítico es básicamente Dios dando la ley a los hijos de Israel, los oráculos de Dios, como lo llaman en el Nuevo Testamento. Luego el libro de Números también otra vez habla un poco de la ley, pero más tiene historias de los hijos de Israel, mientras que ellos están dando vueltas y vueltas por 40 años en el desierto, seguido por el libro de Deuteronomio, que es literalmente una segunda lectura de la ley. Luego viene más historia con Josué y Jueces. Josué habla de entrar en la tierra prometida, la muerte de Moisés y la llegada al poder de Josué, el próximo líder de los hijos de Israel, juntamente con Caleb. El libro de Jueces habla de un tiempo muy oscuro en la historia de los hijos de Israel, de los israelitas, en que no tienen quien sea líder en los hijos de Israel. Hay una serie de jueces, lo cual Dios había nombrado sobre ellos. Utiliza la palabra jueces sinónimamente con los que les entregan de la maldad, los que les salvan de su propia malicia. El tema de ese libro de Jueces es que no hubo rey en Israel en ese entonces, pero cada hombre hacía lo que le parecía bien en sus propios ojos. Y ahora hoy en día tenemos mucho de eso. Hay mucha gente haciendo lo que ellos creen que es bien o lo que le parece bien en sus propios ojos. Y vemos cuál clase de caos viene de eso. Luego, después de Jueces, viene el libro de Ruth, que es una historia sobre una mujer moabita que luego resulta que ella está en la línea física de la venida del Señor Jesucristo. Si nosotros vamos el Evangelio de Mateo, podemos ver en la genealogía que se encuentra ahí de que Ruth es parte de esa genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Habla de que ella viene de Moab, pero luego se casa con un hijo de Judá y así entra a la familia, a la nación de Judá. Y luego ella se casa con un familiar, un pariente de su suegra que se llama Boaz. Y Boaz es un judío, pero se encuentra también en ese linaje de el Señor Jesucristo conforme a la carne, no por el Espíritu, pues sabemos que Él viene desde sempiterna, Él viene desde siempre. Él siempre ha existido, siempre existirá, pero para poder ser manifestado en la carne, Ruth y Boaz formaron parte de su linaje, parte de su genealogía. Entonces Ruth habla de esa historia. Ahora, primera y segunda de Samuel, primera de segunda de Reyes, primera de Samuel habla de la llegada, o sea, la venida del profeta Samuel. Luego viene los reyes, hablando del rey Saúl, el primer rey de Israel, luego el rey David, el segundo rey de Israel que toca mayormente segundo de Samuel. Luego en Primera de Reyes habla de la transferencia de poder del rey David al rey Salomón, su hijo. Y habla muchísimo de otros diferentes reyes que vienen después de Salomón. Habla y detalle de lo que es el
partir de la nación de Israel, la separación al reino norteño de Israel y el reino sureño de Judá, y de los varios diferentes reyes que reinan durante esos tiempos, igualmente en el norte, igual en el sur, y cuenta la historia de la cautividad de los hijos de Judá y también de la destrucción de la nación norteña de Israel por la nación de Siria. Ahora, primera y segunda de Crónicas es básicamente una repetición, pero de un diferente ángulo, diferente punto de vista de las historias que se encuentran en primera y segunda de Samuel y primero y segundo de Reyes. Diferente punto de vista contando la historia de Saúl, de David, de Salomón, de Samuel. Da también otro repaso de las genealogías y básicamente contando la historia desde el principio hasta ese momento en historia, desde la creación por genealogías. Yo creo que en Primera de Crónicas son como 8 o 9 capítulos de pura genealogía antes que lleguemos otra vez a una historia. Pasamos por Esdras, que básicamente viene al final de Segunda de Crónicas. Terminando al final de Segunda de Crónicas, tenemos el momento históricamente en que los hijos de Israel terminan, los hijos de Judá terminan con su tiempo de cautividad en la tierra de Babilonia, que durante todo ese tiempo de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, habla en cuanto a los reyes buenos y los reyes malos que están guiando bien o están guiando mal a la nación de Israel y a la nación de Judá, y a fin de cuentas su malicia, su malevolencia, su maldad les causa ser llevados a la cautividad por 70 años por la Babilonia. Y al final de Segunda de Crónicas nos da la historia de que como ellos habían terminado con sus 70 años de cautividad, y que Dios los trajo de vuelta a la tierra prometida, a la tierra de Israel o a la tierra de Canaán, que ahora se conoce como Judá en este momento en la Biblia. Entonces Esdras, Nehemías básicamente hablan de dos hombres elegidos de Dios, que Esdras viene de vuelta para volver a construir el templo que fue destruido en Jerusalén. El primer templo, el templo de Salomón. Salomón construyó el templo, que fue idea de su padre, el rey David, y fue un templo bastante grande y glorioso, pero por la idolatría que cometió la nación de Israel últimamente hacia la nación de Judá, ellos fueron castigados por Dios. Dios mandó la espada, pestilencia y la muerte, y luego después llevó al remanente a la cautividad en la nación de Babilonia. Pues al final de Segunda de Crónicas dice que ellos después de 70 años han vuelto en pos de Dios otra vez en su corazón, y por eso mismo Dios permite a Esdras y también a Nehemías para volver a construir la ciudad. Esdras va para construir el segundo templo, y Nehemías, como estamos estudiando ahora, Dios permite para volver a construir la ciudad, la barda, el muro que es alrededor de la ciudad. Y eso es lo que vimos la semana pasada, Nehemías capítulos 1 a capítulo 6. Ahora nos levantamos otra vez y seguimos adelante en Nehemías capítulo 7. Vamos a hacer la lectura. Espero que ustedes reciben una bendición de la lectura, y espero que Dios nos abre el entendimiento, el conocimiento, para que nosotros podamos recibir depositado en el corazón el mensaje que viene de la lectura de la palabra de Dios el día de hoy. Pero antes de todo eso, vamos primero con el Señor para una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por este día. Damos gracias por tu palabra y la oportunidad que nosotros tenemos para poder abrir tu palabra y leerla, para que nosotros podamos recibir una gran bendición de conocimiento, entendimiento y sabiduría de lo que hay en tu palabra. Ayúdanos, por favor, a tener abierta la mente, el corazón y los oídos. El que tenga oídos, que lo oiga. Señor, por favor, que nos des todo sabiduría y entendimiento, conocimiento, para poder no solamente entender y conocer, pero también para poder ser buenos testigos, para poder ser fieles testigos, para poder tener la confianza, Señor, de comentar, de compartir tu palabra con los demás. Y todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Pero estamos ahí en Nehemías capítulo 7, comenzando en versículo 1, la Biblia dice: y luego que el muro fue edificado, y hube colocado las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, príncipe del palacio de Jerusalén, porque éste era un hombre de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Es Nehemías que está hablando. Él es el gran contratista, es el gran planificador, constructor que está coordinando toda la obra. Y ahora que está edificado todo el muro, entonces se están asignando, están nombrando trabajos a ciertas personas para tener cargo de ciertos puestos ahí mismo en el muro, en la ciudad que se está volviendo a construir en Jerusalén. Versículo 3. Y les dije: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aun ellos presentes cierren las puertas y atrancad. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su guardia y cada uno delante de su casa. Y la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Y puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y a los magistrados y al pueblo para que fuesen empadronados por el orden de sus linajes. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito: estos son los hijos de la provincia que subieron en la cautividad de la transmigración que hizo para Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Reamías, Naamaní, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana, la cuenta de los varones del pueblo de Israel, los hijos de Paros, 2172, los hijos de Cefatías, 372, los hijos de Ara, 652, los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818, los hijos de Elam, 1254, los hijos de Satu, 845, los hijos de Sakai, 760, los hijos de Benui, 648, los hijos de Bebai, 628, los hijos de Asgad, 2322, los hijos de Adonicam, 667, los hijos de Bigvai, 2067, los hijos de Adin, 655, los hijos de Ater, de Ezequías, 98, los hijos de Asom, 328, los hijos de Besai, 324, los hijos de Arif, 112, los hijos de Gabaón, 95, los varones de Belén y de Netofa, 188, los varones de Anatot, 128, los varones de Bet Asma, 42, los varones de Kiriat Jearim, Sefira y Beerot, 743, los varones de Ramá y de Geba, 621, los varones de Micmas, 122, los varones de Betel y de Ai, 143, los varones de otro Nebo, 52, los hijos de otro Elam, 1254, los hijos de Arim, 320, los hijos de Jericó, 348, los hijos de Elod, de Adid y Ono, 721, los hijos de Senaa, 3930, los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973, los hijos de Immer, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Arim, 1017, levitas, los hijos de Josúa, de Cadmiel, de los hijos de Odevía, 74, cantores, los hijos de Asaf, 148, porteros, los hijos de Salom, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, 138. Sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros,
los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai. Los hijos de Anán, los hijos de Gidiel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaías, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nephisesim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Akufa, los hijos de Arur, los hijos de Baslut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gediel, los hijos de Cefatías, los hijos de Atil, los hijos de Pokeret Asebaim, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo, e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Telmela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su linaje, ni eran de Israel. Los hijos de Delaías, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaías, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó esposa de las hijas de Barzilai Galadita, y se llamó de nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no se halló, y como algo contaminado fueron excluidos del sacerdocio. Entonces, esto está explicando y demostrando de que aunque ellos volvieron de la cautividad 70 años en Babilonia, ellos pudieron encontrar los archivos de las genealogías de los levitas, de los sacerdotes y todos los que tenían que trabajar conjunto en cuanto a lo del templo y del servicio de Dios. Y estas personas, aunque ellos habían sospechado de que tenían algún linaje juntándose con los levitas, no había manera para ellos a poderlo comprobar, y era algo tan serio conforme a la ley de Dios en ese entonces que ellos no pudieron participar porque no hubo una manera para poder comprobar su linaje. Por lo tanto, ellos no pudieron participar en el sacerdocio y en el servicio de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento nosotros damos gracias a Dios el hecho de que el Señor nos ha hecho a todos reyes y sacerdotes conforme a la orden del Melquisedec por la sangre del Señor Jesucristo, nos dice en el libro de Apocalipsis y en el libro de Hebreos. Pero siguiendo la historia aquí, en versículo 68 dice: sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6720, y algunos de los príncipes de las familias dieron para la obra. El Tirsata dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Y de los príncipes de las familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y lo que dio el resto del pueblo fue 20,000 dracmas de oro y 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes y los levitas y los porteros y los cantores y los del pueblo y los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Y venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Ahora llegamos a Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés que el Señor mandó a Israel. Están congregando para tener iglesia. Están juntando para leer el libro de la palabra de Dios. Versículo 2. Y Esdras, el sacerdote, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todo entendido para escuchar, el primer día del mes séptimo. Ahora, una nota, algo que me di cuenta, el primer día del mes séptimo, si nosotros regresamos a Levítico capítulo 23,
vamos a ver que el primer día del mes séptimo en el calendario hebreo se trata de el día de la fiesta de las trompetas. El día de la fiesta de las trompetas, cuando ellos soplan las trompetas. Entonces, eso nos da un poco de contexto del tiempo del año en que ellos están haciendo esta congregación, en que ellos están festejando. Seguimos del versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Ese sí es un servicio bastante largo. Entonces, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Cuando dice todo el pueblo, quiere decir que todo el pueblo estaba allí. Hombres, mujeres que están nombrados ahí, todos entendidos, que son los niños que entienden, pero luego también tienen que estar los que no entienden, los niños, los bebés, los pequeños. ¿Por qué? Porque dice que está ahí todo el pueblo. Es una congregación íntegra en que todo el pueblo se encuentra presente. Versículo 4. Y Esdras, el escriba, estaba sobre el púlpito de madera. De ahí es donde nosotros vemos que el púlpito debería de estar hecho de madera y donde viene el concepto del púlpito. Dice, Esdras, el escriba, estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él, a su mano derecha, estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilquías y Maasías. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Ellos pudieron ver que él estaba leyendo directamente de la palabra de Dios, que él no lo estaba inventando nada más. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras al Señor, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus ojos, y se humillaron y adoraron al Señor con el rostro a la tierra. Háganse cuenta, no dice que ellos están inclinándose hacia Esdras, sino que están inclinándose hacia el Señor con su rostro a la tierra. Versículo 7. Y Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Measías, Kelita, Azarías, Josabad, Hanán y Pelaías, levitas, quería decir que son de la tribu de Leví, hacían entender al pueblo la ley. Ellos lo causaron a ellos a entender las palabras que salían de la palabra de Dios. Dice, y el pueblo estaba en su lugar. Versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Causaban que ellos lo entendieran, o sea, leían de ahí y luego lo explicaban, mucho como estamos haciendo el día de hoy. Dice, de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9. Y Nehemías el tisata y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender el pueblo, dijeron a todo el pueblo, Dios santo es al Señor nuestro Dios. Día santo es al Señor nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Ellos están todos llorando porque están escuchando las palabras que vienen del libro del Señor, del libro de la ley de Moisés. Porque en el libro de Moisés encuentran no solamente las leyes de Dios, sino que también lo que son las bendiciones que uno podría recibir por seguir las leyes de Dios, pero también a la vez cuenta las maldiciones que uno podría recibir por no seguir las leyes y los mandamientos de Dios. Me imagino que ellos estaban llorando porque ellos se dieron cuenta en ese entonces que no habían estado siguiendo las leyes y los mandamientos de Dios que se encuentran en el libro de Moisés. Y ellos le recuerdan y le dicen, el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Les está amonestando y diciendo, enseñando que no tienen de qué llorar, no tienen de qué entristecerse. ¿Por qué? Porque Dios es su fortaleza. Siguiendo el versículo 11. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad que es día santo y no os entristezcáis.
Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. O sea, sí es una ocasión por gran gozo cuando uno escucha la palabra de Dios y recibe el entendimiento de lo mismo. Es una ocasión por cual gozarse. Versículo 13. Y al día siguiente se reunieron los príncipes de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley del Señor, había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en cabañas, en la fiesta solemne del mes séptimo. Ahora, ya supimos desde la primera parte del capítulo que comenzamos en el primer día del mes séptimo, lo cual es la fiesta de las trompetas que encontramos en el libro de Levítico capítulo 23. Ahora han pasado unos días y aquí está refiriendo a las cabañas, o lo que uno podría decir las tiendas de campaña. Dice, hallaron escrito en la ley del Señor que había mandado por mano de Moisés, Levítico 23, que habitasen los hijos de Israel en cabañas en la fiesta solemne del mes séptimo, lo que nosotros conoceríamos como la fiesta de los tabernáculos. Versículo 15, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo y ramas de pino y ramas de arrayán y ramas de palmas y ramas de todo árbol frondoso para hacer cabañas, como está escrito. Toda esa descripción también se encuentra en las instrucciones en Levítico 23 con respecto a cómo uno debería de festejar y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así es como nosotros sabemos que esto es. Versículo 16. Salió pues el pueblo y trajeron y se hicieron cabañas, cada uno sobre su terrado, y en sus patios, y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron tabernáculos, y en tabernáculos habitaron, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Ahora, es importante para nosotros a darnos cuenta de que no habían hecho eso desde que llegaron. Dice, toda la congregación volvió de la cautividad, hicieron tabernáculos, y en tabernáculos habitaron, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. O sea, pasaron más de 70 años, muchísimos años. No he contado exactamente cuántos años son, pero pensamos en esto. Al salir de Egipto con Moisés, ya habían pasado los hijos de Israel como 430 años en la tierra de Egipto. Salieron de Egipto y fueron al desierto 40 años en el desierto, dando vueltas. Luego llegaron a la tierra prometida, pero Moisés no llegó, porque llegó un momento en que él desconfió en el Señor, no por su salvación, pero no creyó el Señor, y pegó una roca, una peña, 2 veces en vez de simplemente hablar con la peña. Y eso le causó a perder la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Entonces Dios le hizo que quedara atrás y que muriera en un monte, ahí hacia un lado. Pero Caleb y Josué entraron a la tierra prometida, los únicos 2 que entraron a la tierra prometida de la primera generación que salió de la tierra de Egipto. Todos los demás que entraron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, fueron de la próxima generación de los hijos de Israel que nacieron en el desierto. Entonces, cuando llegaron ahí a la tierra prometida, desde ese momento dice que no habían guardado la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿qué fue el significado de la fiesta de los tabernáculos? No vamos a regresar a Levítico capítulo 23 por lo pronto, porque no tenemos tiempo, tenemos que seguir adelante, pero para poder explicar, ustedes lo pueden mirar en su propio tiempo cuando tengan oportunidad. Dice que la fiesta de tabernáculos estuvo hecho para hacer a los hijos de Israel a recordar que cuando Dios Todopoderoso los trajo fuera de Egipto, que ellos tuvieron que recordar que Dios los hizo morar en tiendas, que Dios los hizo morar en tabernáculos, o sea, en viviendas temporales, para que ellos se dieran cuenta de que era Dios que los hizo morar en tabernáculos
o en tiendas de campaña o en viviendas temporales. Y ese sí es algo simbólico. Todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento dice que todo se hizo como una sombra para las cosas que se van a cumplir en el Nuevo Testamento. Ya vimos que la Pascua fue una sombra de la venida del Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto que Él hizo por nosotros. Eso fue una fiesta que se encuentra en Levítico capítulo 23, lo cual originalmente fue ordenado en Éxodo con la implementación de la Pascua. Pero luego esta fiesta, una de las varias fiestas que los hijos de Israel tuvieron que celebrar como un recordatorio, esta fiesta de tabernáculos es significante, significa otra cosa en el futuro, lo cual es para nosotros a recordarnos de que cuando el Señor nos salvó a nuestra alma, que nosotros tenemos que recordar que hoy mismo, ahora mismo, estamos morando dentro de un tabernáculo temporal, una vivienda temporal. Esta carne, este cuerpo es una morada temporal, porque un día la Biblia dice que nosotros nos vamos a desvestir de este tabernáculo de la carne y nos vamos a vestir de una mansión, de una vivienda más permanente, un cuerpo glorificado, lo cual es parecido a la del Señor Jesucristo. Pero ese es el motivo por qué ellos están celebrando aquí, porque es una sombra, un recordatorio, una seña de algo que es por venir. Ellos todavía no lo entienden porque simplemente tienen el símbolo, tienen la sombra, sin poder saber, sin tener revelado qué es lo que significa, qué es lo que simboliza. Versículo 18. Siguiendo la historia. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. Dice que son todos los días. Cada día. Eso es algo que nosotros como cristianos deberíamos de hacer. Deberíamos de escudriñar las escrituras todos los días. Deberíamos de leer el libro de la Biblia, la palabra de Dios, todos los días. Dice, leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el postrero. Y celebraron la fiesta por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según lo establecido. Ellos supieron hacerlo porque ellos estaban siguiendo directamente la letra de la ley que salía de la palabra de Dios. Seguimos en capítulo 9, estamos en Nehemías capítulo 9. Para los que están viendo, comenzando a ver ahorita, estamos en Nehemías capítulo 9, siguiendo la lectura. Y el día 24 del mismo mes, ¿de cuál mes? Del 7º mes. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ellos están poniéndose humildes delante del Señor. Y la simiente de Israel ya se había apartado de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. Entonces, si imaginamos que un día tiene 24 horas, dice que una 4ª parte del día ellos confesaron sus pecados, y otra 4ª parte ellos adoraron al Señor y leyeron en el libro de la ley del Señor, su Dios, la 4ª parte del día. Podrían ser 6 horas. Y luego la 4ª parte confesaron y adoraron al Señor, su Dios. Son otras 6 horas. Ahora, sabemos que el Señor Jesucristo dice que son 12 horas en un día. Entonces, si nosotros referenciamos eso diciendo de que un día, en el sentido aquí, son 12 días, aún así, la mitad de ese día serían 6 horas. La 4ª parte de ese día serían 3 horas. Entonces, imaginando que estamos leyendo la Biblia 3 horas, que es una 4ª parte del día, y luego estamos orando, suplicando y confesando pecados por otra 4ª parte de lo que son 3 horas. Aún así, es una cantidad bastante grande del día, lo cual nosotros ni podríamos imaginar. Nosotros estamos en la iglesia quizá 1 hora y ya tenemos ansias, ya queremos salir. Tenemos que darnos cuenta de que aquí mismo está sucediendo lo que uno podría decir hoy mismo, un avivamiento, un revival, que la gente se está haciendo,
Ellos están confesando su pecado, ellos están corrigiéndose dentro de sí, ellos están haciendo las cosas correctas con el Señor. Ellos se dan cuenta de que ellos han equivocado, han cometido pecado en contra del Señor y ellos están tomando el tiempo en esta fiesta solemne para poder arreglarse el corazón con su Dios. Seguimos en versículo 5. Versículo 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa y Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta al Señor su Dios. Entonces los levitas Jesúa y Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías dijeron: levantaos, bendecid al Señor vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Bendito sea su glorioso nombre, el cual es exaltado sobre toda bendición y alabanza. Tú, solo tú, oh Señor, tú hiciste el cielo y el cielo de los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú has preservado todas estas cosas, y el ejército del cielo te adora. Tú eres, oh Señor, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darla la tierra del Cananeo, del Eteo y del Amorreo y del Fereseo y del Jebuseo y del Gergoseo para darle a su simiente, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, y diste señales y maravillas en Faraón, y en todos sus siervos, y en todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían hecho soberbiamente contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Y dividiste el mar delante de ellos, y así pasaron por medio de él en seco. Y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en turbulentes aguas. Y con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les hiciste conocer tu santo sábado, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes, y les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la roca, y les prometiste que entrarían a poseer la tierra, por lo cual alzaste tu mano y juraste que se le darías. Están resumiendo básicamente el Antiguo Testamento hasta este punto. Ellos están repitiendo de vuelta a Dios los grandes hechos que Él había hecho, pero también se está contando, se está comentando para que el pueblo mismo también puede recibir el beneficio de tener ese recordatorio de la palabra de Dios, porque nos olvida. O sea, muchas veces se nos olvidan cosas. Es bueno tener recordatorio, por eso es importante estudiar y leer, escudriñar las Escrituras todos los días. Seguimos en versículo 16. Mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente. Ya estamos llegando al libro de Jueces, cuando todo el hombre hace lo que es correcto en su propio ojo. Dice: y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron obedecer, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú, que eres Dios perdonador, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Corrección, que esto no es del libro de Josué, sino que este sigue en el libro de Éxodo todavía, cuando ellos están en el desierto, pues está hablando de la abominación del ternero que ellos hicieron con Aarón y los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Dice el versículo 19: tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto.
La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y diste tú buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu mano de su boca, y agua les diste en su sed. Esa es una gran seña de la misericordia de Dios que tiene en los hijos de su pueblo. Versículo 21. Y los sustentaste 40 años en el desierto, y de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus ropas no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, le diste reinos y pueblos, y los distribuiste por regiones, y pusieron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Hablando de las victorias que Dios había dado a los hijos de Israel en invadir y tomar nuevas tierras. Versículo 23. Y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los metiste en la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos a su voluntad. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles de comer, y comieron y se saciaron, se engordaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Estamos viendo un ciclo, estamos viendo un patrón de que ellos tienen a Dios, luego le dan la espalda a Dios, cometiendo abominaciones y alejándose de su ley. Versículo 27. Y los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos oíste. Y según tus muchas misericordias les diste libertadores para que los librasen de mano de sus enemigos. Hablando de los jueces, los libertadores. Pero una vez que tenían reposo, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que se enseñorearon de ellos. Mas cuando se volvían y clamaban otra vez a ti, tú desde los cielos los oías, y muchas veces los libraste según tus misericordias, y los amonestaste para que volviesen a tu ley. Mas ellos fueron soberbios y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Pero ellos dieron la espalda y endurecieron su cerviz y no escucharon. ¿O parece otra vez que hay patrón ahí? Es algo que nosotros podemos ver. Podemos ver que hay ciclos siquiera en nuestra propia historia, que sea de Estados Unidos, que sea de México, que sea de cualquier nación. Vemos que hay ciclos en que la gente se pone en pos de Dios, hay otros en que la gente no se pone en pos de Dios, pero podemos ver que cada vez que el pueblo se pone en pos de Dios, viene bendición, viene alegría, vienen buenas cosas, pero cada vez que uno voltea atrás y uno da la espalda a Dios como nación, entonces viene maldición, viene malevolencia, viene pecado, viene entonces el castigo de Dios con la espada, con pestilencia y con guerra, con cautividad. Versículo 30 dice de Dios: los soportaste muchos años y les amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, mas no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, terrible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenida en poca delante de ti la aflicción que nos ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes y a nuestros profetas, y a nuestros padres, y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo.
y nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres nos pusieron por obra tu ley, no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra, que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras bestias, conforme a su voluntad. Y estamos en grande angustia. A causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel pacto y lo escribimos, signado de nuestros príncipes y nuestros levitas y de nuestros sacerdotes. Entonces ellos están haciendo súplica con el Señor. Ellos están explicando otra vez al pueblo y también en los oídos de Dios toda la historia de la nación de Israel, y ahora solamente quedando con el remanente de los hijos de Judá en este momento. Y cuando digo Judá, no digo de los hijos de Judá en el sentido de la tribu, sino que estoy diciendo en el sentido de los que son parte de la nación que se fue a la cautividad, que estuvo compuesto de el tribu, la mayormente parte del tribu de Judá, pero también parte de la tribu de Benjamín, muchos de los levitas y mucho de un remanente que vino del reino norteño para poder alabar en la ciudad de Jerusalén, los que no querían participar con la idolatría que se encontraba en el norte. Saludos a mi cuñada Loy. No sé si está viendo todavía o no, pero veo que estuvo fijando por un breve momento. Feliz cumpleaños tarde, ¿no? Estamos en Nehemías, para los que están comenzando a ver ahorita, Nehemías capítulo 10, siguiendo la historia de Nehemías en capítulo 10. Acaban de tener un gran servicio adorando a Dios, reconociendo sus errores, reconociendo su pecado, y ellos están confesando su pecado, leyendo del libro de las Escrituras, de la palabra de Dios. Ahora estamos en capítulo 10, comenzando versículo 1, la Biblia dice: y los que firmaron, ¿qué fue lo que firmaron? Ellos firmaron un pacto, hicieron un pacto diciendo de que ellos iban a seguir los mandamientos, los estatutos, los actos de Dios, para que ellos no volvieran a tener problemas con el Señor, para que ellos no volvieran a tener castigo del Señor en cuanto a la espada, en cuanto a la pestilencia, en cuanto a la cautividad. Vemos aquí, los que firmaron fueron Nehemías el Tirsata, hijo de Acalías, y Sedequías, Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malaquías, Atus, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Abdías, Daniel, Inetón, Baruch, Mesulam, Abías, Miamín, Maasías, Bilgai, Semaías. Estos eran sacerdotes. Y los levitas: Jesúa, hijo de Asanías, Binue de los hijos de Enadad, Cadmiel y sus hermanos Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaías, Reob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani, Beninu, cabezas del pueblo, Paros, Paat Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonías, Bigbai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Besai, Arif, Anatot, Nebai, Magpías, Mesulam, Esir, Mesesabeel, Sadoc, Hadua, Pelatías, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Loes, Pila, Sobek, Reum, Asabana, Maasías e Iaías, Anan, Maluc, Arim, Baana. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra y de las tierras a la ley de Dios, sus esposas y sus hijos y sus hijas, todos los que podían comprender y discernir, se adhirieron a sus hermanos y a sus principales,
y entraron en protesta y juramento de que andarían en la ley de Dios que fue dada por medio de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos del Señor nuestro Dios, y sus juicios y sus estatutos, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos, o sea, diciendo de que no iban a entrecasarse con los que están ahí en la tierra, no necesariamente porque son de dichosa diferente raza, sino que son de diferente religión, son diferente creencia, y ellos no iban a seguir la letra de la ley del pacto que tenía Dios para ellos. Versículo 31. Asimismo, si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de sábado, nada tomaríamos de ellos en el sábado, ni en el día santo, y que el año séptimo dejaríamos reposar la tierra y perdonaríamos toda deuda. Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada uno con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua y para el holocausto continuo de los sábados y de las nuevas lunas y de las festividades y para las santificaciones y sacrificios por el pecado, para expiar a Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Echamos también las suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traer a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada un año, para quemar sobre el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y cada año traeríamos las primicias de nuestra tierra y las primicias de todo fruto, de todo árbol, a la casa del Señor. Versículo 36. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y nuestras bestias, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite a los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra a los levitas, y que los levitas recibirían los diezmos de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibirían el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras en la casa del tesoro. Porque a las cámaras han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y ahí estarán los vasos del santuario y los sacerdotes que ministran y los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Para explicar un poquito ahí de lo que es el diezmo. En el Antiguo Testamento el diezmo estuvo diseñado para poder apoyar financieramente, como nosotros lo pensamos, a los levitas, a los que hacían el servicio del tabernáculo o el templo de Dios. Porque cuando entraron ellos a la tierra prometida, Dios había apartado terreno para cada quien, para cada familia. Habían 12 tribus de Israel y cada tribu tenía su parcela de terreno que se iba dividiendo entre cada familia dentro de los tribus. El propósito para eso fue que en aquellos tiempos, y así como hoy en día en algunas partes del mundo, las familias viven directamente de lo que produce la tierra. Ellos van trabajando la tierra, le siembran, le ciegan, y lo que hay de una ganancia ellos lo pueden guardar como semilla para el próximo año, para que podrían seguir teniendo de qué vivir. Más amplio la siega, más amplia la vida, más que podían reproducirse, más que podían fructiferarse y más que podían llenar la tierra, como Dios dio en la primera bendición en el libro de Génesis, cuando le dijo a Adán y Eva que deberían de fructificarse, multiplicarse y llenar la tierra. Con que la tierra va dando, entonces ellos tienen con qué poderse ser fructíferos y para poderse multiplicar y llenar la tierra. Ahora, la diferencia es que los levitas
permanecieron sin herencia. Y el motivo por eso es que dice que el Señor era herencia de ellos, que ellos iban a vivir de la obra que hacían para el Señor. El trabajo de ellos era para ministrar o para servir a las otras tribus, para que ellos podían seguir en el servicio de la predicación de la palabra, de la lectura de la palabra de Dios, para que todo lo demás de la nación de Israel tuvieron lo necesario para poder llevar a cabo una sociedad decente y piadosa en los ojos de Dios, conforme a lo que es la Biblia, conforme a lo que es su palabra. Dios tiene un perfecto plan aquí mismo en la Biblia. Aquí mismo en su palabra, Él hace un esquema para nosotros a seguir, en que nosotros podemos vivir en armonía, pacíficamente, de la tierra, todo lo que Él proveyó para nosotros. Pero el problema es que desde el primer pecado tenemos ahora corrupción en la tierra, y desde ese entonces el hombre está luchando en su corazón entre hacer lo que es correcto y hacer lo que es malo, lo que es bien y lo que está mal. Pero aquí nosotros vemos entonces le doy una pequeña explicación de lo que se trata eso del diezmo. O sea que el diezmo es bíblico, y es por eso es que los otros tribus de los hijos de Israel daban un diezmo a los hijos de Leví, a los siervos de Dios, a los que hacían la administración o la administración del tabernáculo o el templo de Dios, de lo del sacerdocio, lo de ser profetas, lo de trabajar en los edificios, etc. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaban a eso. No tenían tiempo en su día, en su vida, para poder dedicar a eso de trabajar la tierra, como todos los demás tenían oportunidad para poder hacer. Y el motivo por eso es porque si todos trabajarían la tierra, entonces nadie tendría personal dedicado 100% a la lectura de la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios, y no sabría el pueblo, todo el pueblo de Israel no sabría entonces cómo se debería de gobernar sus vidas. Casi ya terminamos, vamos a leer estos últimos 3 capítulos y terminaremos, si es que nos alcanza tiempo. Capítulo 11. Los príncipes del pueblo habitaron en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de 10 que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a morar en Jerusalén. Y estos son los principales de la provincia que moraron en Jerusalén. Mas en las ciudades de Judá habitaron cada uno en su posesión, en sus ciudades de Israel, de los sacerdotes y levitas y sirvientes del templo, y de los hijos de los siervos de Salomón. En Jerusalén, pues, habitaron algunos de los hijos de Judá y de los hijos de Benjamín. De los hijos de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Maalaleel, de los hijos de Fares. Y Maasías, hijo de Baruch, hijo de Col-Ose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, hijo de Siloni. Todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 468 hombres fuertes. Y estos son los hijos de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maasías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. Y tras él, Gabai, Salai, 928. Y Joel, hijo de Sicri, era prefecto de ellos, prefecto, no perfecto, sino prefecto de ellos. Y Judá, hijo de Senúa, el segundo de la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín. Seraías, hijo de Hilquías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meraiot, hijo de Ahitob, príncipe de la casa de Dios. Y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, 822. Y Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y sus hermanos, príncipes de familias, 242. Y Amasi, hijo de Azareel, hijo de Asai, hijo de Meselemot, hijo de Imer, y sus hermanos,
hombres de grande vigor, 128, jefe de los cuales era Zabdiel, hijo de un hombre grande. Y de los levitas, Semaías, hijo de Gasub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni, y Sebetai y Josabad, de los principales de los levitas, encargados de la obra exterior de la casa de Dios. Y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, hijo de Asaf, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al tiempo de la oración, y Bacbuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abda, hijo de Samua, hijo de Galal, hijo de Jedutun. Todos los levitas en la santa ciudad fueron 284. Y los porteros, Acub, Talmon y sus hermanos, guardas en las puertas, 172. Y el resto de Israel, de los sacerdotes de los levitas en todas las ciudades de Judá, cada uno en su heredad, y los sirvientes del templo habitaban en Ophel, y los sirvientes del templo estaban bajo el mando de Sia y Gispa. Y el propósito de los levitas en Jerusalén y el prepósito de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, de los cantores los hijos de Asa, sobre la obra de la casa de Dios. Porque había mandamiento del rey acerca de ellos y determinación acerca de los cantores para cada día. Y Petaías, hijo de Mesesabel, de los hijos de Sera, hijo de Judá, estaba a la mano del rey en todos los asuntos del pueblo. Y tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, y en Dibón y sus aldeas, y en Jecabzeel y sus aldeas, y en Jesúa, Molada, y en Bet-Pelet, y en Asar-Sual, y en Beerseba, y en sus aldeas, y en Ziklag, y en Mecona, y en sus aldeas, y en Rimón, y en Sora, y en Harmot, en Zanoa, en Adulam y sus aldeas, en Laquis y sus tierras, y en Aseca y sus aldeas, y habitaron desde Beerseba hasta el valle de Hinnom. Y los hijos de Benjamín desde Geba habitaron en Micmas, y Ai, y en Betel y sus aldeas, en Anatot, Nob, Ananías, Asor, Ramá, Gitaim, Adid, Seboam, Nebalat, Lod y Ono, valle de los artífices, y algunos de los levitas en los repartimientos de Judá y de Benjamín. Capítulo 12. Si están con nosotros ahorita, estamos en Nehemías, el libro de Nehemías, capítulo 12. Estamos leyendo la Santa Biblia, capítulo 12 del libro de Nehemías, se encuentra en el Antiguo Testamento, después de los libros de Crónicas y después del libro de Esdras. Nehemías capítulo 12. Y estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa: Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atus, Secanías, Reum, Meremot, Ido, Gineto, Abías, Miamín, Maadías, Bilga, Semaías y Joiarib, y Jedaías, Salum, Amoc, Hilquías, Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binuí, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaba en los himnos. Y Bacbucías y Uní, y sus hermanos cada cual en su ministerio. Y Jesúa engendró a Joasim, y Joasim engendró a Eliasab, y Eliasab engendró a Joiada. Y Joiada engendró a Jonatán, y Jonatán engendró a Jadúa. Y en los días de Joasim, los sacerdotes, cabezas de familias fueron, y de Seraías, Meraías, de Jeremías, Hananías. De Esdras, Mesulam, de Amarías, Johanan. De Maluc, Jonatán. De Sebanías, José. De Arim, Adna. De Merayot, Elcai. De Ido, Zacarías. De Ginetón, Mesulam. De Abdías, Zicri. De Minaim, de Miniamin, de Moadías, Piltai, de Bilga, Samúa, de Semaías, Jonatán, de Joiarib, Matenai, de Jedaías, Uzi, de Salai,
Calai, de Amoc, Eber, de Hilquías, Asabías, de Jedías, Nataneel. Los levitas en días de Eliasab, de Joiada y de Joanán y de Jadúa fueron escritos por cabezas de familias. También los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, cabezas de familias, fueron escritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Y los principales de los levitas, Asabías, Serebías y Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias. Conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno, Matanías y Bacbujías, Abdías, Mesulam, Talmón, Acub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y el sacerdote Esdras, escriba. Y para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región de alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de Netofati, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Hice subir luego a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros grandes que daban gracias, el uno a la mano derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osaías, y la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras y Mesulam, Judá, Benjamín y Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías y Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Ananí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y Esdras escriba delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, en derecho delante de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. Y el segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta antigua, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananel, y la torre de Mea, hasta la puerta de las ovejas, y pararon en la puerta de la cárcel. Pararon luego los 2 coros en la casa de Dios, y yo y la mitad de los magistrados conmigo, y los sacerdotes Eliakim, Maasías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías con trompetas. Y Maasías y Semaías y Eleazar y Uzi y Joanán y Malquías y Elam Ezer, y los cantores cantaban alto, Israías era el prefecto. Y sacrificaron aquel día grandes víctimas, e hicieron alegrías, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños. Y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Y en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ellas de los campos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y los cantores y los porteros guardaron la ordenanza de Dios y la ordenanza de la expiación, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había príncipes de cantores y cántico y alabanza y acción de gracias a Dios.
Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba raciones a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y a los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón, hablando de su saldo, hablando de su sueldo, hablando de su ingreso en forma de alimento con que vivieran. Capítulo 13, y con esto terminaríamos, el último capítulo en el libro de Nehemías. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Por qué? Porque los amonitas y los moabitas tenían religión pagana, tenían otro Dios o otros dioses y no creían en el Dios de la Biblia. Por eso ellos estuvieron mandatoriamente excluidos de la casa de Dios. Aunque si uno quería convertirse, podía morar entre los hijos de Israel, simplemente tenían que en ese entonces circuncidarse, guardar la Pascua y todos los otros mandamientos, las fiestas solemnes que observaba la nación de Israel en ese entonces. Dice, versículo 2, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, que alquilaron a Balaam contra ellos para que los maldijese, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición, hablando de el libro de Números en el Antiguo Testamento, en los libros de Moisés, versículo 3. Y aconteció que cuando oyeron la ley, apartaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, Eliasab, sacerdote, siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una grande cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, y el perfume, y los vasos, y el diezmo del grano, y del vino y del aceite, que estaba mandado darse a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque el año 30 de Artajerjes, rey de Babilonia, vine al rey, y al cabo de días obtuve permiso del rey, y vine a Jerusalén. Entendí el mal que había hecho Eliasab con atención a Tobías, haciendo para él cámara en los patios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y eché todos los enseres de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el perfume. O sea, parece que Eliasab estaba intentando hacer las cosas de su manera. Estaba intentando hacer las cosas como lo veía recto en sus propios ojos. Y ahora Esdras y Nehemías tenía que corregirle a él a volver a hacer las cosas a la forma que lo quería Dios, como él tenía deletreado en su palabra en la ley. Versículo 10. Entendí asimismo que las porciones de los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían huido, cada uno a su heredad. Y reprendí a los magistrados y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los junté y los puse en su lugar. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos a Selemías sacerdote y a Sadoc escriba, y de los levitas a Pedaías, y a mano de ellos a Anán hijo de Zacur, hijo de Matanías, pues ellos eran tenidos por fieles, y de ellos eran el repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios. Este es Nehemías hablando ahora otra vez con Dios, pidiéndole, orando con él. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en el servicio en ella. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban los lagares en sábado, y que acarreaban gavillas, y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos, y toda clase de carga, y traían a Jerusalén en día de sábado, y les amonesté acerca del día que vendían el mantenimiento.
También estaban en ella tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del sábado? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el sábado. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de sábado no introdujesen carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la muchedumbre de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado esposas de Asdod, amonitas y moabitas. Acuérdese que los de Amón y de Moab no habían de entrar en la congregación. Dice en el versículo 24: y de sus hijos, la mitad hablaban la lengua de Asdod y no podían hablar la lengua de los judíos, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar por Dios diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Y aun a él le hicieron pecar las esposas extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando esposas extranjeras? Y uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliab, el sumo sacerdote, era yerno de Sanballat horonita. Por tanto, lo ayunté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. Los limpié, pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus clases, a cada uno en su obra, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Entonces, terminamos ahí con el libro de Nehemías, pero al final, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos que Dios es un Dios de orden. Él quiere que las cosas estén hechas bien y en orden. Si nosotros brincamos a 1 Corintios, capítulo 14, en versículo 40, dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Dentro de la palabra de Dios, la Biblia, el libro de Moisés, los primeros 5 libros de la ley del Antiguo Testamento, Dios nos da exactamente cómo es la orden de que cómo quiere que las cosas estén hechas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento de la Biblia, en el libro de Hebreos y en otras partes, nos indica cómo deberíamos de llevar a cabo las cosas del servicio de Dios durante los tiempos del nuevo pacto, durante los tiempos del Nuevo Testamento, qué son las expectativas que Dios tiene para nosotros, y no incluye nada de los sacrificios de los animales como hicieron en el Antiguo Testamento. Hablando en cuanto a eso, se trata igualmente, como habíamos platicado tantito hace rato, sobre las fiestas. Ahora, hoy en día, nosotros no celebramos las fiestas solemnes como celebraban en el Antiguo Testamento, porque eso fue parte de la ley levítica, y ahora hoy en día nosotros no tenemos un sacerdocio levítico, porque cuando vino el Señor Jesucristo, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó de los muertos. Ahora dice la Biblia en Hebreos capítulo 8 y capítulo 4, yo creo, que se ha cambiado el sacerdocio, no según la orden de los levitas, de la tribu de Leví, sino según la orden de Melquisedec.
Melquisedec es uno que se encuentra en Génesis capítulo 14. La Biblia dice, sin padre, sin madre, desde eterno. Ese sí es una sombra o una apariencia del Señor Jesucristo físicamente en el Antiguo Testamento. Y dice que en ese entonces Abraham, cuando lo vio, le adoró y le dio diezmos de todo. Y dice que dentro de los lomos de Abraham, las 12 tribus de Israel daban diezmos a Melquisedec, aún así no siendo nacidos. Pero el Antiguo Testamento tiene leyes, tiene reglas, tiene estatutos, tiene actos, y es bueno para nosotros a seguir estudiando y leyendo el Antiguo Testamento, porque la Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil. Vamos ahí para ver exactamente cómo es útil. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, para enseñar, simplemente para enseñar, para que la gente aprenda qué es lo que dice la palabra de Dios. Luego, para redarguir, quiere decir para decir a alguien que está mal algo que ellos están haciendo. No deberíamos de ser orgullosos o soberbios de la manera que deberíamos de hacerlo. Primero deberíamos asegurarnos que la persona entiende la salvación, de que esa persona ha sido redimido por el Señor Jesucristo, por gracia, por medio de la fe en Él. Y así de ese modo Él tiene el Espíritu Santo morando dentro de sí, y así cuando uno le enfrenta con la palabra de Dios para redarguirle, a decirle que algo que está haciendo está mal, conforme a la palabra, si se encuentra en un pecado, uno debería de hacerlo con tacto, uno debería de hacerlo de una manera muy bien, así para no levantar contiendas. Dice luego, para corregir. Eso es para enseñar a una persona cómo hacer una cosa correcta en vez de hacerlo de una manera mal. Y luego dice, para instruir en la justicia, para demostrarle cómo pueden mantener correcto lo que uno hace en su vida. Mayormente viene a través de la predicación de la palabra. Cada vez que uno abre la palabra de Dios y uno predica un mensaje de la palabra de Dios, sea sobre la salvación, sea sobre la vida de Jesucristo, sea sobre la doctrina que se encuentra en la Biblia, particularmente reprendiendo o redarguyendo el pecado, así es la forma en que el Espíritu de Dios trabaja dentro de una persona ya salvada, en que escucha la palabra del Espíritu Santo aquí en la palabra de Dios, y también el Espíritu Santo que mora dentro de uno mismo puede reaccionar y puede responder con su palabra que él mismo escribió. Entonces, terminando con el libro de Nehemías, vimos características de un hombre piadoso, Nehemías, que fue un hombre humilde, que él reconoció cuando él y también el pueblo de él había cometido pecado, cuando ellos habían hecho mal, y se humilló delante del Señor para poder pedir perdón por sus pecados, no solamente los de él, sino que también para los de todos los de su pueblo. ¿Por qué? Porque sabía que toda la malicia, todo lo malo había venido sobre ellos por causa de las cosas que ellos habían hecho y por causa de las cosas que no habían hecho, que debían haber hecho, siguiendo la ley, siguiendo la palabra de Dios, las cuales cosas que ellos no hicieron, y lo que causó a toda la maldad de Dios, el castigo de Dios a venir sobre ellos. Él reconoció eso y pidió de Dios perdón de eso, humillándose en silicio y ceniza, luego orando, trabajando muy duro para arreglar todo conforme a lo que se encontraba en la palabra de Dios. Entonces al final el resultado fue que Dios le permitió a volver a Jerusalén, a volver a construir el muro de la ciudad de Jerusalén, a volver a establecer juntamente con Esdras el servicio del Señor en el tabernáculo, el templo de Dios ahí en la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos que esa es una fórmula de avivamiento, una fórmula de volver a vivificar a un pueblo medio muerto en sus pecados y en sus delitos. Ahora, hoy en día, todo el mundo está yendo en ese mismo camino.
todo el mundo está alejándose de Dios, todo el mundo o casi todo el mundo está en pecado abierto y lo declara igualmente como lo hizo Sodoma. Pues en el libro de Ezequiel capítulo 16 dice que Israel y Judá declaraba su pecado como Sodoma, y el resultado fue que ellos recibieron el castigo de Dios, invasiones de naciones extranjeras, pestilencias y enfermedades que venían a causa de esa guerra, y también cautividad que venía como resultado de las fuerzas invasoras viniendo y tomando cautivos a los que quedaron como remanente en la tierra. Entonces, yo creo que con eso vamos a terminar para el día de hoy. Yo creo en el futuro va a ser un poco más breve la lectura, que hoy mismo fue bastante pesado. Lo que voy a hacer en el futuro, voy a elegir un solo capítulo y vamos a hablar sobre una verdad, un tema, un enfoque en ese mismo capítulo, y lo vamos a poder relacionar con otras escrituras que se encuentran en la palabra de Dios. Pero si tienen preguntas, como siempre, me pueden comunicar por el Facebook, me pueden mandar mensaje por el mensajero de Facebook, o si tienen mi teléfono, pueden llamarme, pueden mandar un mensaje de texto, y si tienen mi correo electrónico, entonces me pueden mandar correo electrónico. Si tienen preguntas, pueden mencionarlas aquí en el comentario abajo, y si yo recibo la notificación y si tengo oportunidad para poderle contestar su pregunta, con mucho gusto le puedo contestar la pregunta. Estoy aquí para poder contestar preguntas, para poder enseñar la Biblia a lo que pueda yo, a la capacidad, lo que Dios me ha dado, y poderles servir a ustedes para que también puedan tener entendimiento, conocimiento y sabiduría conforme a lo que Dios me va dando dentro de su palabra y revelando el significado de su palabra. Poco a poco vamos en ese camino juntos, y espero que podamos vernos para la próxima vez. Muchísimas gracias por ver el día de hoy, y que Dios me los bendiga. Adiós, hasta la próxima.